Castellano, quisiera iniciar esta conversación preguntándote cuándo y dónde nace Orlando Castellanos. Nací en Ciego de Ávila, antigua provincia de Camagüey, el 24 de diciembre de 1930. ¿Cuándo comenzó tu vocación por la radio, Castellanos? Yo creo que mi infancia y la vocación por la radio están tan ligadas que una no se despega de la otra. Por lo menos desde que tengo uso de razón, recuerdo la radio, el aparato de radio grandísimo, gigantesco que teníamos en casa siempre. Cuando se rompían compraban otro, pero más grande que el anterior, con un ojo mágico. Siempre lo he dicho, que siempre resultó para mí ser tan mágico que hasta el día de hoy lo es. La infancia y la radio están muy ligadas. Bien, en este punto de la conversación, Castellanos, quisiera saber cuándo te inicias en la radio. ¿Cuándo comienzas en la radio? Mi inicio en la radio fue como cantante, porque había un programa de aficionados infantiles y un amigo nuestro, vecino de la casa, le decía a mis padres que yo tenía muy buena voz, que cantaba muy bien, etcétera. No sé de dónde lo sacó, pero bueno, lo sacó. Y le dio tanto a los viejos que en definitiva me llevó al concurso este. Gané el concurso de la noche, después que gané el concurso de la semana, después el quincenal, después el mensual, después el trimestral, y así hasta que gané el concurso como cantante de infantil. Bueno, quisiera que me hablaras ahora de tus inicios como periodista. El inicio como periodista yo no lo soñé jamás. Ese sí no estaba en mis cálculos radiofónicos. Yo era locutor, era vendedor de anuncios, bueno, además vendía muy buenos anuncios, leía noticias, producía programas, inventaba programas que los pasaba al aire y entonces esto ganaba popularidad rápidamente. Pero como periodista, de verdad yo jamás soñé en ser periodista. El periodista nació exactamente el día 2 de enero de 1959, al siguiente día del triunfo de la Revolución, y por una causa, hacía falta alguien que entrevistara a unos esbirros de la tiranía de Batista. El que hacía ese tipo de trabajo en la radio por razones políticas no podía hacerlo, porque se tenía como un simpatizante de la otra tendencia, entonces de la batistiana, y entonces pues me dijeron a mí, mira, coge esa grabadora que parecía un piano de grande y vete a hacer entrevistas. Y entonces pregunté que qué le preguntaba, ¿no? Y entonces me dijeron, no, hombre, tú sabes lo que tienes que preguntarle, tú conoces a la gente. Y efectivamente fui, hice las entrevistas, una serie de entrevistas bastante largas que aún se conservan, y entrevisté a aquellos esbirros. Y por la noche, esto fue por la tarde, y por la noche a las 7, que era cuando se transmitió esto, o que fue cuando se transmitió esto, me di cuenta de que lo tenían sintonizado en todo Ciego de Ávila. Yo iba caminando hacia mi casa y me iba oyendo y veía los grupos en las ventanas de las casas, en los establecimientos donde había radio, en los automóviles que tenían radio, y era yo el que estaba haciendo las preguntas. Las preguntas son como para haberme asesinado después de las preguntas, ¿no? Porque yo parecía más esbirro que ellos en las preguntas en ese momento. Y así fue como nació, pero bueno, yo pensé que era ese día. Y desde ese día, te digo, que me cayó una grabadora encima, y se han ido haciendo más pequeñitas, más pequeñas cada vez, y me cayó de una vez y para siempre. Hasta hoy tengo una grabadora en la mano. Esto que me cuentas fue, por supuesto, en Ciego de Ávila. Los inicios, esto que te estoy hablando, fue en la CMJO de Ciego de Ávila, que en ese momento adoptó el nombre de Radio Libertad. La CMJO de Ciego de Ávila, en la antigua provincia de Camagüey. Castellanos, ¿cuál es el momento más feliz en tu profesión como periodista? El momento más feliz como periodista, te digo que es un momento tan largo que transcurre entre 1959 y 1998, en que la gente, no sé, pero estima que se ha hecho un buen papel,
que he sido un buen periodista, me lo dicen, yo no me lo creo todavía, pero sin embargo veo que la gente siente una cierta admiración, un cierto cariño, un respeto por lo que ha hecho este periodista que se hizo en la forma en que acabo de contarte. Bueno, hablar de Castellanos no sería posible sin dejar de mencionar el archivo de voces que atesora hoy Radio Habana Cuba. Bueno, el archivo de voces de Radio Habana Cuba no nace en Radio Habana Cuba. El archivo de voces de Radio Habana Cuba nace en la antigua CMJO Radio Libertad. Que me di cuenta, no el día 2 de enero, ni mucho menos, pero sí unos días después, que lo que yo estaba grabando, que lo que se estaba grabando, eran las voces de la gente que había hecho la historia o un pedazo de la historia de este país y que iba a seguir haciendo la historia de este país. Y me llegué a la radio aquella de Ciego de Ávila, donde yo tenía un cargo dirigente, y le dije a Rodríguez Pico, digo, mira, por favor, archiva esto, guárdalo con nombres, apellidos, fechas, etcétera. Y así seguí durante todo el año 59 y principios del 60, en que vine para Unión Radio. En Unión Radio hice exactamente lo mismo, pero estaba un poco fuera de órbita, ¿no? Hasta que se funda Radio Habana Cuba. Cuando se funda Radio Habana Cuba, pensé de que este país necesitaba su historia, la que se estaba haciendo en ese momento, la que se había hecho antes y la que se haría después. Y empecé a decirle a la gente ahí, antes que llegara el niño Canel, después llegó el niño Canel y se fajó con el archivo, Ignacio Canel, que le decimos el niño todavía, y le dije, mira, guarden todo esto, con nombres, apellidos, fechas, etcétera, lugar donde se hizo la entrevista, y algunas veces me decían, bueno, pero ¿y este fulano quién es? Y este fulano es hoy alguien en la historia del país. Y así está lleno el archivo de voces, se fueron buscando más voces de otros lugares, lo que se iba haciendo en entrevista cada día, no solamente por mí, ¿no?, sino por cada uno de los que hizo una entrevista en Radio Habana. Y ahí hay yo no diría que todo, pero sí diría que la inmensa mayoría de las voces históricas de este país, desde antes del 59 y hasta hoy, están en Radio Habana Cuba. ¿Se pudiera decir que Orlando Castellanos es una persona que se siente realizada? Mira, realizado hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto cuando la gente llega y te da sus muestras de admiración, de cariño, de respeto, como te decía hace un momento, pero yo creo que a mí me falta por hacer todavía algo que no sé lo que es, pero me falta por hacer algo y estoy tratando de hacerlo y espero hacerlo en algún momento. Pero me siento muy feliz de haber trabajado en la radiodifusión cubana y que hoy se me tenga como una de las personas que ha hecho un pedazo de esta radio. Muchas gracias, Castellano.